La mirada semiótica, la campaña política. Así se llama el ciclo que iniciamos la semana pasada y que está a cargo de Fernando Andacht, con quien retomamos un clásico de En Perspectiva en tiempos de campaña electoral. En esta segunda entrega el título es Un debate tan esperado y tan negado. Fernando, buen día. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día. ¿Qué te parece si refrescamos brevemente lo de la mirada semiótica? Creo que es una oportunidad especial y que los oyentes y televidentes de En Perspectiva van a entender mejor, espero, que este reencuentro, qué significa o qué aporta, o qué podría aportar este momento, este diálogo con Emiliano. La semiótica lo que busca simple y sencillamente es explicitar, profundizar, tematizar eso que pasa de manera, yo diría, automática, inevitable, que es la comprensión del mundo. Lo que el ser humano no puede dejar de hacer es interpretar, entender. Es el esfuerzo, viste, como el respirar, que es imposible dejar de hacerlo. Buscamos entender todo. Acá hubo algo anunciado de manera, diría yo, hiperbólica, espectacularizante, que fue ese martes 1 de octubre, que se llamó único, histórico, etcétera, con razón, creo, porque hacía más de un cuarto de siglo que no había esa instancia, el debate presidencial. Hoy este es el objeto de tu mirada. Exacto. ¿Y por qué se llama el debate tan esperado? Ya lo dije recién, pero ahora ¿por qué tan negado? Doblemente, fíjate. Creo que sin quererlo, con esas consecuencias no esperadas o inevitables de todo fenómeno social, cultural, político, ese debate que sí ocurrió entre dos y nada más que dos candidatos, despierta una suerte de curiosidad intensamente semiótica, que es la definición misma, Emiliano, de qué es un debate. A partir de lo que ocurrió en las redes, lo he visto, por ejemplo, en el video de YouTube que tiene más de 90.000, cuando lo miré la semana pasada entre Martínez, Lacalle Pou, hay una intensísima discusión de si fue o no un debate. Ajá. Y ustedes dirán, sí, fue, se llamó, sí, pero la semiótica es más audaz que eso. No se limita a la hoja del diccionario, debate, dícese, o lo que anuncia alguien como debate, no necesariamente lo es. ¿Cómo es eso? Porque depende de las consecuencias, de lo que se da luego en la realidad, en la vida, en la experiencia emocional, intelectual de las personas, que dicen, no hubo confrontación, hubo demasiado acartonamiento, almidonamiento, bueno, todo lo que ya saben, ¿verdad? Y eso hace que se lo negase de buena manera, como no era lo esperado, una decepción, una gran expectativa puede conducir a una gran decepción, que creo que ocurrió hasta para los propios candidatos. Escuché algo que Lacalle Pou decía, en el próximo cambiamos las reglas, ¿cierto? Sí. Está ese anuncio hecho, sí. Y bueno, por algo es. Y entonces ahí también está lo negado, obviamente, que Talvi, el tercero en discordia, y por qué no, Manini y Ríos, por decir cuatro que apuntan, digamos, a cifras significativas en las intenciones, podían, vimos el de Argentina hace poquito, yo lo vi, lo seguí, como seguramente tú, ¿verdad? En el debate argentino estuvieron todos. Todos. Eran 6 en ese caso. Y ponían, uno tenía el 1%, otro tenía el 2%, ¿verdad? Obviamente los dos paladines, que son Macri y Alberto Fernández, estaban ahí, pero como cualquiera, tenían al mismo tiempo, etcétera. Entonces, ahí vino otra sorpresa, y eso yo lo quería analizar de este modo, porque sé que enseguida los oyentes, que son humanos, somos todos, ¿verdad? Tienen su corazoncito, y vamos a hablar bastante del corazón en un rato, pueden decir, está flechada, o Emiliano, Fernando tiene... No, piensen en esto. Esa especulación aparece todo. Inevitable, es como hablar de fútbol, ¿verdad? Pero piensen en esto que puede ser agregar, que creo que es el fin de esta columna, y la invitación cíclica de Emiliano creo que responde a eso muy seriamente ahora, porque lo de hoy tiene algo lúdico, sin duda, ¿no? Porque no los pudimos traer materialmente a este estudio, hubiera estado divertido, ¿verdad? Enfrentarnos nosotros dos con ellos tres y discutir, pero no se da. De todos modos te las ingeniás para armar ese debate que no fue el de A3, digamos. El de A3, y van a ver que es plausible, porque voy a colocar varios momentos, no solo publicitarios, también actos electorales, también entrevistas, ¿verdad? Armamos, gracias a la producción que quedó muy lindo, creo, lo van a escuchar ahora, esos distintos audios o imágenes también, cuando lo vean.
Y decía, hay algo interesante que creo que no van a poder atacar. Sin quererlo, una ironía de la historia, que la historia lo va a considerar en el futuro, y me gusta que surja acá en Perspectiva, donde hay mucho análisis, mucha reflexión sesuda, que no va por el camino fácil de el partisanismo, ¿verdad? Estamos con aquel, contra aquel. Piensen en esto. ¿Qué pasó durante muchísimo tiempo en Uruguay si no fue el bipartidismo? Piensen en Estados Unidos. Qué difícil surgir un tercer partido. Cada vez que lo hubo, fracasó estruendosamente. Ross Perot, por decir un ejemplo, un billonario, ¿verdad? No importa la plata que pongas, hay algo sistémico. Ese es el concepto que quería traer. Algo que no es ni siquiera voluntario, que surge del estado de cosas, permanece una forma de organizarse que es el bipartidismo. Y acá, miren qué curioso. La izquierda, que siempre fue oposición, que intentó desesperadamente romper el bipartidismo, ¿o no? Voy a referirme en un momento a un famoso artículo que siempre cito del año 62 de Aldo Solari, Requiem para la izquierda, donde dice, ustedes no van a llegar, muchachos, hasta que no pase esto y esto. Vamos a ver qué puede haber pasado ahora. ¿Y qué pasa ese 1 de octubre? Irónicamente, se restaura el bipartidismo. Los de afuera son de palo. Talvi queda expulsado violentamente, y Manini Ríos, por decir 4, ¿por qué no? ¿Verdad? Y parece que hubiera 2 partidos, Emiliano, ¿sí? El oficialismo y su opositor más vigoroso, más llamativo o más que la tendencia indica, pero eso es lo interesante que querría aportar hoy desde aquí, que más allá de voluntades estratégicas obvias, ¿verdad? De decir, bueno, yo voy a ganar, dice la calle Pou, ¿para qué traer al otro que va a ser mi bueno, todo lo que ya saben, pero más interesante, piénsenlo en serio, si no es que el sistema tiene ese apetito casi inconsciente de bipartidismo. Bueno, y tú venís hoy acá a romper el bipartidismo. Exactamente, vamos a quebrar una lanza por un pluralismo, una polifonía electoral. Y lo rompes a fuerza de propaganda y comunicación. Exactamente, porque eso es lo que están viendo los uruguayos. Lo que no pudieron ver en esos podios tan duros, tan mirando para otro lado, no donde tenían que mirar, lo vamos a ver que en el clima de la opinión pública se ha dado que entrevistas de esos candidatos, que declaraciones, una publicidad que analizó acá mismo con Romina, Emiliano Cotelo, que me enfrenta ahora, la analizaron muy bien, ¿verdad? Era un eco del debate, ¿no? Absolutamente. Esta pieza del Partido Nacional, esa en blanco y negro, que va mostrando fracasos de los 15 años de gobierno de Frente Amplio, esa que se basa además en la frase de Daniel Martínez, hechos no palabras. Al ritmo cadencioso de un vals vienes, que es como una, digamos así, un sarcasmo, porque lejos de mostrar los logros, las conquistas, que sería la frase de Martínez, stricto sensu, sentido literal, muestra la otra cara, es decir, todo lo que intentaron y fracasaron. Ese podría haber sido, Emiliano, un camino. Vamos a ir a las alusiones y respuestas. Mucho más interesante, porque sé que el público de Perspectiva le gusta pensar, es invitarlos, después de esta columna, miren con otros ojos, por eso se llama la mirada semiótica, miren distinto esto que aparece en la tele, en las redes, o sea, las piezas o las declaraciones o los actos que ponen en su Facebook. De hecho, 2 de los materiales que saqué fueron sacados del Facebook de Ernesto Talvi y del de Luis Lacalle Pou. Es decir, son cosas que están pasando y que pueden perfectamente generar ese debate que quizás no hubo. Así que entonces empezamos. Después de toda esta expectativa, después de esta larga espera, llegamos al debate de A3. Basado en piezas publicitarias, basadas en dichos, en declaraciones, en actos. Vamos con un primer jugador, entonces. Exacto. Imagínense 3 podios, ustedes que tienen imaginación y que vieron ya ese primero bipartidista, imagínense 3 podios con los 3 candidatos con gran apetito de debatir, y ahora lanzamos al primero al ring a Lacalle Pou, que le vamos a poner un título, como hacemos siempre acá. Vamos a llamarlo el Carpe Diem nacionalista. Escuchen o vean, porque si están siguiendo la emisión en video por YouTube, van a tener también la imagen correspondiente. Ya tuvimos la enseñanza de los dueños de nuestra esperanza, que olvidaron sus promesas y que tienen servida la mesa. Es el tiempo de la gente que te mira y te dice presente. Ella crece, evoluciona y comparte su voz. Es ahora, sí, es tiempo de avanzar y estar unidos, sí, nos une la esperanza y el sentido. Estamos preparados
curioso. La oposición, nosotros, estamos con una ansiedad bárbara de llegar y el gobierno te desencilló hace como un año y lo único que está haciendo es tratar de quedarse en el poder durante 5 años más. Los que llegaron enancados en la sensibilidad social terminaron siendo los más economicistas. Cada vez que te hablan de un logro, te hablan de plata. Yo quiero participar de un gobierno que cuando hable de un logro te ponga cara, corazón, nombre, pago, barrio. El Uruguay y los uruguayos son nuestro logro. Unimos dos piezas de propaganda de la calle Pou. Exacto, casi replicamos el tiempo que se le daba a cada candidato, ¿se acuerdan? En esa cadena tan estruendosa, ¿verdad?, de la que casi no se podía escapar, y la expectativa. ¿Por qué le llamé Carpe Diem nacionalista primero? Miren ustedes, hay que ir antes de Cristo. Horacio, uno de los poetas más conocidos latinos, tiene en una oda muy importante, muy conocida, lo que degeneró en un motivo, lo que produjo un motivo literario llamado Carpe Diem. Aprovecha el día, aprovecha el momento, no dejes pasar la hora, es ahora. Eso que repite desde el inicio de la campaña, su idea fuerza, viene de muy lejos. Es la idea inseparable de ese otro eslogan, evolucionar, un gobierno para evolucionar, cuando aparecen los nombres de la fórmula, ¿sí? Y eso precisamente es la entrada al debate de este candidato. Es muy curiosa la canción, la llamaría canción, Emiliano, más que jingle, ¿no? Tiene una estructura no de dos palabras que se repiten. Es una letra larga, compleja, diría. Compleja. Tiene partes que, como vos anotabas el otro día en la primera columna, no cierran mucho, pero otras que sí. Hay un retomar cuando dice convivir sin odio y sin rencor y sacar todo lo que nos divide, se repite. Eso retomaría, ¿sí?, la famosa por la positiva del 2014 que nos analizamos en esta misma mesa aquí, bastante, ¿verdad? Y que ahora ironiza la oposición, o sea, el oficialismo, diciendo dónde quedó, ahora lo veo agresivo. Pero se produce un quiebre curioso, ¿sí?, que luego de eso, la pantalla aparece dividida, vamos a hablar un poquito de eso, aparecen bimembres, ¿verdad? El campo, el mar, el trabajo rural, el trabajo de computadora, etcétera, o sea, toda las actividades, como vamos a ver luego en el próximo miembro de este debate, pero lo más interesante es que hay un quiebre cuando los jóvenes, hay una abundancia de chicas y chicos, quizás de los que van a votar por primera vez, es evidentemente el destinatario natural de esta pieza, como las del Frente Amplio, vamos a ver, no es el caso de la de Talvi, vamos a ver por qué, que es interesante en su rol en el debate, ¿sí? Que acá de repente, ¿verdad?, el nombre de esto es La verdad de otro lado, así titulan la pieza, se llama así, y de repente, ¿verdad?, cambia el tono y dice: el poder y la mentira se hacen fuertes, ya no son aquellos tiempos en que la lucha les daba aliento, ahora solo les importa mantener la canción. Esto es muy poderoso, es el argumento en un debate, sería decirles lo siguiente, Emiliano: aquel tiempo que los volvió héroes. Estoy pensando en Mujica, estoy pensando en La noche de 12 años, estoy pensando, ¿verdad?, en toda esa epopeya, en que la guerrilla pierde en cuanto fuerza bélica, revolucionaria, pero luego, por las vueltas de la vida que son muy intrincadas y que algún buen historiador del futuro se va a encargar de analizarlo, estamos muy cerca todavía, se convierte en un mérito, en algo que diría, bueno, ahora es tu momento, que es lo que quiere recuperar en el debate Luis Lacalle Pou y su partido y su fórmula, es decir, ahora ya no hay esa fuerza renovadora crítica al establishment, ¿verdad?, que era el Frente Amplio, basado en su lucha, literalmente lucha, en su agonía, en su sufrimiento, ¿verdad? Y los jóvenes ya no serían naturalmente sus aliados, pueden serlo de esta otra verdad. Entonces es muy interesante el planteo audiovisual, se miran al espejo. ¿Qué están haciendo, Emiliano? Dramatizan ese momento crítico de estas horas, que es la decisión, la reflexión. Es decir, ¿qué vemos ahí? ¿Cómo se nos ve? ¿El joven es sinónimo de voto a la izquierda o podría ser este voto que dice que ha evolucionado, que es ahora? Y llega el grito de un joven con el megáfono que dice ese carpe diem, repito, que es la frase latina que quiere decir aprovechar el momento, no dejes que la vida se escurra. Y es muy interesante también, porque el que viene de afuera, el que no está en el poder, solo puede prometer, ¿o no?
Por eso la fuerza de Martínez, que lo vamos a escuchar enseguida, cuando dice hechos y no palabras, ¿qué hechos puede demostrar el Partido Nacional cuando hace un buen rato que está fuera del poder, desde el 89, cuando entra el papá de la calle Pou? Entonces aquí, en vez de ir a la promesa, fíjate, que es el futuro, es lo que haremos, todo eso, vos podés prometer mucho, lo veía en una entrevista ayer del candidato nacionalista, pero luego dice, bueno, vamos a ver si lo haces. Acá apuestan algo interesante que es el presente inmediato, el ya mismo. Miren, y ahí llegamos a la otra pieza que es muy interesante, la que es el acto electoral de Soriano de hace una semana. En la calle Pou, hablando en el escenario de un acto, ¿no? Exacto. Y dice una frase que es extrañísima, que realmente, ¿verdad?, surge del calor del momento, típico de un acto. Ves las banderas, ves la gente, ¿no? Y la voz está en off, digamos, no es él declarando nada, sino que acompaña, ¿no? Si lo ven luego. Y dice esta frase, Emiliano, a ver qué les parece a los escuchas. El Uruguay y los uruguayos son nuestro logro. Una frase enigmática, críptica, porque podía haber dicho el haber conseguido tal cosa, es decir, haber votado tal ley. Es la emoción pura. Y usa una metáfora campera, criolla, dice antes. Dice, el gobierno desencilló. Dice, llegaron enancados, habla en criollo, está en Soriano, ¿no? Pero es también una parte de la definición o el rasgo distintivo de ese partido, ¿sí? El partido del interior, tradicionalmente, ¿no? Entonces, esa metáfora campera y esa frase, donde los acusa a los otros de ser economicistas, qué extraño, ¿no? Cuando todo el tiempo su programa dice vamos a ahorrar 900 millones, acá se despide de eso, es un debate, eso es un debate, donde vos sacás, este es el minuto de oro. ¿Se acuerdan que hablaban del minuto? El final. El minuto de oro del final de un debate. Y traté de ser justo y lo coloqué en su final. ¿Qué es lo que dice entonces? Es la fuerza del querer. Creo que es una peli de Almodóvar. Es algo donde él dice, ¿verdad? Nosotros los vamos a querer uno a uno. Vamos a tener afecto con la población y no guiarnos apenas por el cálculo. Entonces esa frase misteriosa que viene puntuada por el es ahora, la placa muestra una cosa, pero el grito de nuevo, ¿verdad? Eso es muy difícil de contrariarla, esa frase, porque no es lógica, no sale de la razón, y eso nos lleva al segundo momento del debate. Al segundo momento, o sea, al segundo polemista. Polemista, el podio que hemos abierto imaginariamente, pero muy realmente, cuando lo escuchen ahora, del señor Daniel Martínez, al que lo vamos a hacer también entrar con dos segmentos, uno de una pieza clásica y otra que encontré en el Facebook del Frente Primero, no era del Frente, no me acuerdo, no, del Partido Socialista, y que ahora está en la tele. En el que trabaja la tierra. Con quien da una mano siempre. En el que apuesta al otro. Ahí está el corazón socialista. Late en la vida que traes y cuando acompañás. En la fuerza del futuro. El corazón socialista está en él y en nosotros. Porque es un corazón justo y solidario. Porque le duele la desigualdad. Votá con tu corazón. Con corazón socialista. Votá la 90. La lista de Daniel. Martínez presidente. Quienes trabajamos de jóvenes le damos un gran valor a la experiencia. Sabemos lo que significa ir a trabajar siempre, con responsabilidad, para recibir un salario, pagar las cuentas, llenar la olla, mandar los gurises a la escuela y de vez en cuando poder darse un gustito. Por eso vamos a ser inflexibles a la hora de priorizar estas cosas, las que importan, y lo vamos a hacer con nuevas ideas. Tengo la experiencia para hacerlo y me acompaña un equipo con energía renovada. No arriesguemos nuestra estabilidad. De nuevo, entonces, como quedó dicho, una combinación de dos piezas publicitarias. La primera es, en realidad, del Partido Socialista, de la 90, ese spot que se apropia de Daniel Martínez, ¿no? Exacto. Efectivamente, Daniel Martínez es el candidato a la presidencia del Frente Amplio, pero viene del Partido Socialista. Reitera la vida, la historia de Tabaré Vázquez, que llega de ahí a la intendencia, etcétera. ¿Cómo se llama este?
el voto que el corazón pronuncia. Yo creo que es un interpretante, como decimos en semiótica, del himno. Sí, hay algo muy curioso, Emiliano, en toda esta pieza, que si en la otra, la de la calle Pou, es esa frase, ¿verdad? El Uruguay y los uruguayos son nuestro logro, llama la atención. ¿Sabes qué diría de esta? Es casi litúrgica. Litúrgica. Es casi religiosa. Hay una frase que dice el sacerdote en el ritual católico, cuando dice, el Señor esté con vosotros. Y la respuesta de los que están allí en ese oficio es, y con tu espíritu. Vamos a ver que muy curiosamente se está muy lejos de Marx y más cerca de Dios en esta pieza, ¿sí? ¿Por qué? Porque lejos de apelar a logros, a conquistas, como lo va a ser obviamente la central, la que vimos acá, en la columna pasada del Frente Amplio, ¿no es cierto? Todas las cosas que no habría que perder, y vamos a ver el minuto de oro que le dejamos para ser justos a Martínez, primero el afecto y luego la razón. Acá hay algo muy extraño. La banda sonora primero, van a pasar casi la mitad de la pieza sin una palabra, sin un eslogan. Late el corazón. Late el corazón de un recién llegado, una uruguaya o un uruguayito que están entrando. ¿Y qué está haciendo? Si el Partido Nacional, con su propuesta en el debate, es nosotros no queremos prometer, es ahora mismo, no lo pienses más, está maduro el candidato, que es lo que va a oponer, vamos a ver, este otro candidato. ¿Este qué hace? Es ya algo oficialista, que eso es un poco triste para la izquierda, siempre utópica, siempre envuelta en el sueño, en el posibilismo. Entonces apuesta a lo novísimo, apuesta a la renovación por la llegada del afecto, del carisma, del cual este candidato no parecería estar tan dotado como, para nombrar dos obvios, Mujica, el Pepe Mujica, y Tabaré Vázquez. Y ese latido de corazón que comienza escuchándose corresponde con imágenes que vienen a continuación de una ecografía, ¿no? Hay toda una serie de actividades. El dar a luz pero es una al principio actividad. es eso, es una ecografía. Sí. Es una madre embarazada que está pasando por una ecografía. Es el amanecer del país. Vemos dos hombres labrando la tierra. Después, ahí está. Después luego sí. Hay ceibalitas, hay alumnos. Yo, citando al gran Joan Manuel, diría, pero si falta usted, no habrá reelección. Es decir, es una invitación a lo joven a pensar, mirá qué forma de debate, ¿no? El otro decía, jóvenes, ya no es sinónimo de lo joven, de lo nuevo, ser de izquierda. Acá está diciendo, no piensen en el Frente Amplio como oficialismo, piénsenlo en lo renovador, ¿qué más innovador que un bebé? Algo lleno de posibilismo, y luego va a venir con mucho vigor, eso que digo en serio, que está más cerca de la religión, de cualquier religión, las virtudes que enuncia, fíjate, late en la vida que traes y cuando acompañás, ahí viene obviamente, ¿no? Las cosas del cuidado, del Frente Amplio, pero muy sutil. Pero después dice, esto es lo importante, el corazón socialista está en él. Eso me suena a religión pura. Es él. Él lo imagino con mayúscula, Emiliano. Por eso decía, el Señor está con vosotros, el Espíritu está en Daniel, ¿no? Porque es un corazón justo y solidario. Él literalmente, cuando aparece de espaldas en medio de una comparsa, quizás Las Llamadas, quizás Barrio Sur, quizás Palermo, cuando lo vean, va a darse vuelta en un momento. ¿Y qué es? Es la encarnación en sentido fuerte, es la materialización de ese afecto, y dice, le duele la desigualdad. Son valores cristianos o del budismo, pero no del socialismo, ni de Marx, ni de Lenin, ni de nada de eso. Es una definición, mira Milano, qué curioso, emocional, que no pasa por líneas ideológicas, partidarias, economicistas. Hay realmente una respuesta a ese La Calle Pou que dice, estos son muy economicistas, y esta le responde, no señor, somos los absolutamente afectados por el mundo, solidarios, compañeros en el sentido más fuerte. Y la imagen va mostrando a Daniel Martínez y a otros dirigentes, ahí sí ya dirigentes del partido, Mónica Xavier, por ejemplo, Daniel Oresker, el secretario Sibila, el secretario general, todos muy sonrientes y muy plácidamente sonrientes, ¿no? Exacto, no hay nada combatiente. Pero antes de eso, que muy bien señala Emiliano, ese es el closure, el final, ¿no? Que aparece en banderas. Hay algo todavía más inquietante. Vamos viendo, ¿verdad?, cómo se van preparando las personas, las manos del candombero, ¿no es cierto? Cada uno se prepara, y el primero son dos golpes de tambor, ¿no es cierto? Dos golpes, y son el gesto que quieren de alguna manera lanzar. El candidato se golpea dos veces el corazón que está a la izquierda, y lo van a hacer, ¿verdad?, luego los demás, O sea que es toda una movida, ¿sí? Esta es una movida
absolutamente emocional, yo diría casi litúrgica, lo reitero, ¿verdad? Afirma sin ambigüedad lo que decía Aldo Solari. Si ustedes, muchachos, no cambian a la izquierda en el 62, no van a llegar nunca al poder. Ahora llegaron, y ese es su problema, como pasa con cualquier coalición, partido, que se burocratiza, se aquieta, se sedentariza. ¿Y cómo quieren mover el piso? ¿No? Así, llenándolo de afectividad. El que aparece al final, tocándose el corazón 2 veces, es el voto que el corazón pronuncia. Veamos la parte final, el minuto de oro de Daniel Martínez. Ahí cambiamos de pieza. Esta es una de las que integran, digamos, la campaña institucional de la fórmula presidencial. No ya del Partido Socialista, esta es una pieza del Frente Amplio. Es Daniel Martínez hablando como en un reportaje. En un reportaje armado, ¿no? En un reportaje armado. Qué bueno que dijiste eso, Emiliano, armado, te tomo la palabra, ¿no? Es un lugar desnudo, despojado, minimalista, con una buena iluminación, él está en camisa, ¿verdad? Relajado, y yo diría esto que es un desafío, y muchos van a decir, se flechó la cancha, no se flechó, miren que no, porque voy a decir, esas palabras, no lo sé, no me importa, podrían ser de él. Cuando dice, por ejemplo, gurises, cuando dice darse un gustito, claro que pasaron por el filtro, Emiliano, el control del publicista. Están libretadas. Obviamente, todo el timing, eso no sale nunca, ni a mí ni a vos, nos saldría a ser un aviso de primera, pero yo digo, son mucho más próximas a la piel al candidato Daniel Martínez, que es como lo llama el Partido Socialista. Primero dice Daniel, voten a Daniel, y después dice Martínez presidente, que es la consigna total. Es algo que podría haber dicho, es verosímil, Emiliano. Es como él, lo más opuesto a lo que le pasó en el debate, e incluso en una entrevista muy sonada, muy larga, ¿verdad?, con Ignacio Álvarez, donde otra vez había cosas como duras. Acá de nuevo él va a hablar de qué, de sus hechos y no palabras, pero encarnadas, es decir, que él empezó a laburar muy joven. Acá hay toda una respuesta de debate típica, para ser justo con lo que les propuse imaginar, que es otros no, hechos y no palabras. ¿El otro quién es? Lacalle Pou, que solo laburó como parlamentario, palabras. Claro que eso es desmerecer a la democracia, pero ese es el riesgo de aferrarse a esta frase, que ya fue dada vuelta en el aviso que mencionó Emiliano, pero que acá insiste diciendo los que trabajamos, habla en ese plural modesto de la medianía uruguaya, pero habla de él, que empezó muy temprano, se casó temprano, militó temprano, ¿verdad? O sea, es lo que se llama los latinos, ya que hablé del Carpe Diem, la apología pro vita sua, o sea, la defensa de su existencia, ¿no? El reivindicarla. Sabemos lo que es laburar, sabemos el sudor de la frente, no como otros, no está dicho, sí, está sobreentendido. Y después viene la apelación al valor de la estabilidad, ¿no? Exacto, aparecen como en PowerPoint, ¿verdad? Varias palabras que van quedando allí escritas, grabadas, ¿no es cierto? Que son nuevas ideas, experiencia y equipo, y finalmente el PowerPoint ¿no? Estabilidad, o sea, ahí viene el miedo al cambio, ¿sí? Obviamente esa es la contradicción del frente, quiere renacer, quiere ser lo nuevo, quiere ser posibilista, pero no lo es, está ahí, ha hecho 15 años de gestión que hay que juzgar ahora, pero entonces dice, defiende lo contrario, por eso el minuto de oro se lo dimos al candidato del oficialismo. Prometiste un debate de 3, Fernando. Sí, sería terrible excluir nuevamente al excluido. Entonces, enseguida venimos con el tercer atril. De Talvi, Ernesto Talvi. La mirada semiótica, la campaña política, en este nuevo ciclo En Perspectiva con Fernando Andatx. Hoy, segundo capítulo, el título es Un debate tan esperado y tan negado. Fernando construye el debate que no fue, el debate de A3, en base a propagandas, en base a comunicación. Sí, y tenemos el tercer atril, ese del que tanto se habló que no estaba allí, o sea que literalmente, como dice el lindo castellano, brilló por su ausencia, que es el de Ernesto Talvi y su fórmula, ¿verdad? Y vamos a escuchar El mapa del futuro, que es la pieza, ¿verdad?, que anda por ahí, y también una breve un fragmento de una entrevista que le hacen en el programa En la Mira, en BTV, que él mismo colocó como una especie de pieza sui generis en su Facebook, y a también le damos un título. ¿Tiene un subtítulo? Tiene. ¿Subtítulo? La refundación simbólica o el ave fénix vuela de nuevo. Escuchamos, vemos. Una sociedad es un mundo de temas e intereses. Gobernar es poner este universo en orden. Y gobernar, encontrar un rumbo para el largo plazo. Con muchos otros hemos preparado un plan detalle por detalle. ¿Quieres ser el mapa del futuro?
el mapa que nos lleve a un tiempo nuevo. Talvi presidente. Un antes y un después. Todo esto posible en la medida que convenzamos a la ciudadanía que el país necesita una gesta ballista de primera generación, una gesta ballista del primer ballismo en su actitud transformadora, vanguardista, optimista en nuestras posibilidades, pero para el siglo XXI, no con un espíritu nostálgico. No vamos a hacer lo que era necesario hace 100 y pico de años, pero la actitud transformadora, vanguardista, esa actitud es con la que vino a Ciudadanos, a la vida política, la que hoy tiene el Partido Colorado. Es el partido del cambio, es el partido del futuro, es el partido de la esperanza, es el partido del porvenir. Vamos a estar compitiendo el 27 de octubre por un lugar en el balotaje, no tengan dudas de eso. Fernando. No podría haber una intervención más nítidamente de debate, como una especie de compensación imaginaria de este candidato, ¿verdad?, del Partido Colorado. Vamos a ir despacio. Ahí él aparece en un firmamento muy curioso, lo que se llama técnicamente una nube de palabras. Es un método cuantitativo, ¿verdad?, de la Big Data, cuando se analiza una cantidad de texto, por ejemplo, sobre el Uruguay, que se dice el Uruguay en el mundo, y aparecen más grandes, ¿verdad?, las palabras que son más asociadas, supongamos natural, ¿no?, democrático, etcétera, ¿no? Sí, esas palabras están flotando y de lejos viene caminando. Se acerca a nosotros. Es el único que no es, ¿verdad?, descorbatado. Aparece de manera tradicional en un ámbito nada tradicional, muy moderno, porque Ernesto Talvi tiene una tarea ciclópea de Sísifo. Él quiere remontar algo que fue declarado en los hechos, ¿verdad? Y él mismo lo dice, anacrónico, fuera de circulación, ¿viste? Como un billete que no sirve para nada, se devuelve ese billete, ¿no? Y por eso hablo del ave fénix, pero más importante, la refundación simbólica. Si hay algo que no se ha cansado de decir este candidato desde la primera vez que lo vi, lo escuché, es una frase que viene, vale la pena citarlo, en una carta de José Valle y Ordóñez enviada a su colaborador, Domingo Arena, el 7 de febrero de 1908, la cito, es muy cortita, dice: yo pienso aquí, dice José Valle Ordóñez, desde París, en lo que podríamos hacer para constituir un pequeño país modelo en el que la instrucción esté enormemente difundida, en el que se cultiven las artes y las ciencias con honor, en el que las costumbres sean dulces y finas. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir eso? Que él se ha dado a sí mismo, este candidato, y esta pieza en el debate al que lo invitamos hoy, este atril que hemos colocado acá en perspectiva, creo que es un servicio a la comunidad, porque la democracia se basa en eso, en la pluralidad de voces que se confrontan y la gente tiene más criterio para decidir. Él está mostrando esas palabras, gestión macroeconómica, Estado de Derecho, valores republicanos, son como las estrellas de un firmamento conceptual. Mientras que los otros dos debatidores en ese momento, ¿verdad?, apelaron a lo emocional fuertemente y luego a no perder la estabilidad, la experiencia, y en el caso del Partido Nacional fue la primer parte que dijo, ¿te acordás? Nosotros, vamos a terminar con este partido que ya es anacrónico, o sea, el Frente Amplio, porque su razón de ser, la lucha contra la dictadura, etcétera, ya fue. Este otro quiere volver, pero no a cualquier partido colorado, obviamente, ¿verdad? Es ese que brilló por su ausencia en aquel mega evento que rompió 25 años de silencio, nos convida a una noche letrada, noche conceptual, cargada de esos términos que dije, son letras enormes, rojas. Es interesante, se visualiza el programa, ¿te das cuenta? De una manera muy sintética y teatral, está flotando en torno a él y se va acercando, como decía Emiliano, una especie de llegada a nosotros, y surge casi mágicamente en un momento, ¿verdad?, cuando hablando del mapa del futuro, cuando dice quiero ser el mapa del futuro, el mapa que nos lleve a un tiempo nuevo, quiere ser la propuesta de él, le aparece el programa y atrás se materializan. Hoy no se ve. Son dos pasos, ¿no? Sí. En el primero se materializa el equipo. Sí. El equipo de técnicos, de asesores, aparece atrás de él. Aparecen varias filas nutridas. Y después se materializa el programa en la mano. En su mano, ¿verdad? Son como toques mágicos. ¿Qué quiere dar esto? ¿Verdad? Mientras que había en el Carpe Diem, o sea, aprovecha el ahora del Partido Nacional, en ese neumanismo combinado con experiencia o emotividad experiente de Daniel Martínez, ¿verdad? Lo que ganó con el Sur de su Frente. Acá tenemos a esta especie de titán del Partido Colorado que se ha puesto al hombro esa enorme tarea de hacer
un revival, de buscar algo insólito, que es como el partido tan viejo, uno de los dos tan viejos, podría ser algo, ¿verdad?, posibilista, renovador, nuevo. Es un poco parecida a la tarea de Martínez diciendo el oficialismo todavía le quedan muchas pilas y está lleno de esa afectividad, pero también de esa experiencia. Vayamos al punto final, a ese complemento que pusimos que viene de una entrevista, donde Talvi invoca a Valle, pero con matices, ¿no? Exacto. Se trata, miren qué cosa difícil de hacer, ¿no? Y hay una conciencia en ese trocito que, repito, el propio candidato cortó de la entrevista, que es como una hora de larga, y esto es nada más que lo que escuchamos ahora y vimos, los que lo vean luego o ahora, son unos 36 segundos, ¿sí? Y él dice cosas bien interesantes, dice: todo es posible, ¿ven? La palabra posible es clave, ¿no? Y el lugar de él se llama Ciudadanos y habla de convencer a la ciudadanía, pero acá viene la parte más compleja. Dice, una gesta vallista del primer vallismo. Todo iría a la nostalgia, a estar aferrado a un rencor, como dice el tango, ¿no? Pero enseguida, como bien lo anticipaba Emiliano, él dice, no es con espíritu nostálgico, no vamos a hacer lo que era necesario hace más de 100 años, y habla de la vanguardia, el Partido Colorado, y se manda, digamos, el golpe más fuerte, su minuto de oro, el de Ernesto Talvi, es el partido del futuro. Esa es fuerte, porque todo diría, y lo ves a Sanguinetti al lado, que además fue su contrincante, recordemos, él luego va a decir, la lleva larga en ventaja en cuanto a carrera política, el día de que acepta, ¿verdad?, la victoria, y el otro, Julio María Sanguinetti, la derrota en la interna, él le acepta, ¿cómo no va a ser eso, verdad?, que el otro tiene una enorme experiencia, una larguísima historia, 2 veces presidente, y por eso termina con una frase muy guerrera, muy propia de un debate, que fue lo que él se quejó, la razón clave de no estuve allí y yo quiero estar y creo que voy a estar y deseo estar en el balotaje, y termina diciendo, vamos a estar compitiendo el 27 de octubre, no tengan duda. El no estar en el debate generó precisamente esa duda, y el propio Emiliano, lo escuché, y otros periodistas decían, no le hizo mal el ocupar el lugar de la víctima. Es ambiguo, ¿verdad? Porque hablábamos del debate argentino reciente, el que va a repetirse ahora, y no va a haber exclusiones. Y yo agregaba, y eso es un análisis a desarrollar por mis colegas los politólogos, si no es esa especie de sistémico deseo de bipartidismo que excluye a los pequeños. Y ese momento de ausencia, de brillar por su ausencia, el 1 de octubre, de Ernesto Talvi, el tercer o cuarto podio, si hubiera estado Manini, del que se dice podría llegar a ser tercero, bueno, toda esa especulación se basa en números, ¿verdad? Hubiese complejizado y creo que ofrecido a la opinión pública, a la sociedad uruguaya, lo que se merece, que es la polifonía, las muchas voces. Por eso hoy, esto que parece un juego que hicimos acá, es muy en serio. La sociedad se está preguntando, y eso es verdad y es serio, ¿qué es un debate? Bueno, hoy ofrecimos una opción, que los medios de comunicación, no solo, que fue otra crítica contra el debate del primero, cuál era el rol de los periodistas, eran casi, ¿verdad?, conserjes, tenían un triste papel, ¿verdad?, que lo podía haber desempeñado cualquiera. El tiempo terminó, le toca a usted. ¿Por qué no los medios generar instancias, no digo como esta, igual, pero sí de decir, bueno, vamos a confrontar los programas, vamos a ver qué están diciendo hoy en los medios, por ejemplo, en la publicidad? En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Un debate tan esperado y tan negado. Ese era el título. Esa era la propuesta de Fernando Andacht hoy en el segundo capítulo de La mirada semiótica y la campaña política. Gracias, Fernando. Nos reencontramos en la semana que viene, ya corriendo en los últimos metros. ¿Cómo no? Nos vemos en la columna dentro de 7 días, con seguramente mucho más material interesante para analizar y para devolver a la opinión pública, como quisimos hacer hoy, con este debate en juego, pero muy en serio, que no ocurrió, pero que se está dando en los medios. Es solo atender un poco.